Ok, bueno, al parecer ya son todos. Bueno, muy buenos días, chicos. Mi nombre es Mario Alberto Lomas Maldonado. Yo voy a estar trabajando con ustedes con la materia de probabilidad y estadística 1. Esta es nuestra primera sesión de la materia. Vamos a checar ahorita unos puntos importantes para los cuales ustedes van a necesitar para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Sobre todo el primer ejercicio de nuestra materia, en el cual ustedes pues van a tener que desarrollar por ahí unas prácticas, unos problemas de aplicación a situaciones pues hipotéticas como también a situaciones reales, ¿sí? Vamos a checar ahorita unos puntos como recomendación para que ustedes no tengan problemas durante el curso, ¿verdad? Entonces vamos a checar ahorita. Esta es nuestra pantalla inicial, nuestra presentación. Todos los problemas que vamos a desarrollar, chicos, los vamos a desarrollar por medio de una pizarra electrónica. ¿Por qué una pizarra electrónica? Aquí se les va a proyectar lo que son los problemas, ¿sí? Y ustedes pues van a poder visualizar cómo se tienen que resolver, cuáles son los pasos para poder llevar a cabo algún ejercicio que se les ponga ahí propuesto, etcétera, ¿sí? Bueno, nada más hay una disculpa porque me tardé un poquito en conectarme porque estaba aquí preparando lo que era los últimos detalles de la diapositiva, pero aquí estamos entonces por si me entretengo tantito, por lo general son de 4 a 5 minutos en lo que termino de ¿cómo se llama? De preparar aquí un poquito de lo de la presentación, ¿sí? Bueno, vamos a checar cuál es el objetivo de nuestra materia. El objetivo de nuestra materia de probabilidad estadística 1, chicos, es de propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico, dar lugar al razonamiento, argumentación y estructuración de ideas, y dar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la resolución de problemas matemáticos en la vida diaria. O sea, es lo que yo les decía, la probabilidad estadística da lugar a aplicar este razonamiento crítico y todas nuestras habilidades y actitudes para poder llevar a cabo situaciones tanto en la vida real como en situaciones también hipotéticas. Es el objetivo de la materia y por lo general es el objetivo de lo que son las ciencias exactas, las matemáticas, donde vamos a poder llevar a cabo también estudiar modelos para poder resolver alguna problemática la cual nosotros tenemos que resolver. Bueno, ¿qué materiales necesitaré para cursar? Bueno, matemáticas 1, probabilidad estadística 1, ¿sí? Es el mismo material para todas las matemáticas, en la cuales ustedes van a necesitar computadora, su calculadora científica. Aquí en este punto de la calculadora científica pueden ustedes, dada la contingencia, ustedes pueden necesitar o pueden ocupar la calculadora científica del celular. ¿Cómo es esto? Pues simplemente es de que ustedes pues pueden checar en la tienda de aplicaciones una amplia variedad de aplicaciones que ustedes puedan encontrar de calculadora científica. La calculadora que yo recomiendo es las calculadoras Casio. ¿Cuáles son esas? Son las que ustedes tienen una pantalla ahí ¿cómo se llama? En blanco y negro, obviamente. Y ustedes tienen por ahí un como navegador, por así decirlo. Son de esas calculadoras que siempre nos encargan desde secundaria, de que trae para que tú te puedes desplazar con un menú, ¿sí? Se llama de la marca Casio, es lo más recomendable. Pero si ustedes tienen alguna otra calculadora científica por ahí, les va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los problemas de estadística, de probabilidad estadística, pues son números, estar sumando constantemente una lista de números, multiplicando, etcétera. Ustedes conforme a la marcha, ustedes se van a dar cuenta por qué. Ustedes que también van a ocupar, van a necesitar sus libretas para realizar apuntes y material básico como pluma, lápiz, borrador, etcétera, ¿sí? Todos estos son lo que son los materiales que van a necesitar, sobre todo lo más importante para lo que es probabilidad estadística 1, ¿sí? Bueno, vamos a checar unos consejos.
de nuestra materia, dado que, como ustedes saben, nuestro curso, bueno, el curso sabatino es pues también tanto en presencial como en nuestro módulo virtual, dada la contingencia, pues es una sola vez a la semana. Siempre lo que yo recomiendo pues es que asistan a todas las sesiones Zoom que vamos a tener cada sábado. No dejar hasta el último momento en subir sus evidencias de aprendizaje. Quiere decir esto que cuando ustedes necesiten enviar sus tareas, tanto que ocupen ustedes enviar ¿cómo se llama? Algún trabajo o que ustedes necesiten de subir alguna o preguntar alguna duda de algún problema, no lo dejen al último. Siempre hay que dejar siempre en claro todo lo que ustedes necesiten y subir sus actividades en tiempo y forma porque van a tener fechas establecidas, ¿sí? Bueno, lo que también yo recomiendo mucho para que ustedes no batallen en el momento de aclarar lo que son sus dudas, es el de anotar en una libreta, anotar todas sus dudas, para que al momento de que nosotros tengamos la sesión, pues me digan directamente, profe, pues es que no pude resolver el problema el problema tal de tal actividad. Entonces, bueno, entonces ya checamos ahí los resultados que probablemente, pues a lo mejor esté algo incorrecto o algún paso que esté incorrecto y ya podemos darle seguimiento a esa duda a tiempo, ¿sí? Entonces, siempre pregunten todas sus dudas que ustedes tengan, siempre con confianza hay que preguntar, nunca se queden con dudas, sobre todo por probabilidad estadística, porque todos los temas están conectados entre sí. También otros consejos que yo les doy, chicos, es de que por favor habiliten siempre sus cámaras. Ustedes ya saben que por reglamento tienen que habilitar sus cámaras, no asistir a las reuniones Zoom en pijama, tampoco no comer durante las sesiones, por favor. Y pues lo más importante pues también es no llegar tarde. ¿Por qué no llegar tarde? Porque pues obviamente aquí ustedes, pues yo los voy a estar por lo general les digo, a veces nos tardamos de 4 o 5 minutitos en lo que preparamos todo. Entonces nada más sí les recomiendo, bueno, nada más no llegar tarde porque como ahorita pues es nuestra primera sesión, pero las sesiones siguientes, pues yo voy a estar explicando problemas y probablemente algún problema de estadística, pues ustedes no lo van a alcanzar a visualizar completo. Yo todas las clases, chicos y chicas, yo las están siempre grabadas. ¿Por qué están grabadas? Para que ustedes, en dado caso de que ustedes requieran ver el procedimiento de algún problema, pues lo puedan visualizar tantas veces sea necesario, o si por causas de fuerza mayor ustedes no pueden conectarse, pues ustedes lo puedan tener por ahí lo que son el video para que ustedes observen de qué fue lo que nosotros hablamos, qué fue lo que nosotros tratamos, ¿sí? Entonces, estos son los consejos en forma general de lo que ustedes van a ocupar para la materia. También ustedes van a necesitar para estadística, van a ocupar lo que es el paquete de Office, sobre todo el Word y el Excel por las gráficas, por las tablas, porque aquí en estadística son muchas tablas en las cuales están ordenadas números, ¿sí? Entonces van a ocupar bastante lo que son las tablas. Entonces nada más si ustedes por ahí no tienen la licencia para poder descargar el Word y el Excel o que no tengan ahorita los recursos para poder pagar una licencia, yo les recomiendo que bajen, por ejemplo, el paquete se llama uno OpenOffice, yo por ahí se los voy a compartir en un video tutorial para que lo puedan descargar el OpenOffice y también les voy a compartir un video tutorial para que ustedes descarguen el Word y el Excel, por así decirlo, gratuitos de Google, para que ustedes no gasten por ahí en la licencia de Office, ¿sí? Entonces, yo por ahí todo eso se los voy a llegar a saber esa información para que ustedes la tengan por ahí, ¿sí? En forma general, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar en nuestra materia de probabilidad estadística? En probabilidad estadística 1 está más enfocado a la estadística y probabilidad estadística 2
está más enfocado a la probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener tres temas centrales o tres ejes centrales de nuestro curso de probabilidad y estadística. Les digo, yo les comento que este curso está más enfocado a la estadística más que la probabilidad. ¿Por qué? Ustedes también, conforme a la marcha, van a estar van a estar visualizando el porqué de que este curso es más enfocado a la estadística. ¿Sí? En el primer tema, en el primer eje central de nuestra materia, vamos a ver lo que es la distribución de la probabilidad. Vamos a ver lo que es una variable aleatoria discreta, en general, qué es una variable, cuáles son sus comportamientos, tanto cómo se define, el recorrido, sus propiedades, cómo se distribuye dentro de unos datos ordenados, qué parámetros vamos a tener de valor esperado y de desviación estándar, qué es lo que es todo esto, la distribución binomial, qué aplicaciones nosotros vamos a darle a lo que es la distribución de la probabilidad, y varía bajo la curva normal y manejo de tablas, problemas de aplicación, etcétera, ¿sí? Eso es en forma general acerca de la distribución de la probabilidad. Un ejemplo muy sencillo de lo que es la probabilidad es, por ejemplo, si tú lanzas al aire 2 dados, entonces al momento de que tú estás ejecutando o tú estás llevando a cabo ese evento, quiere decir que es un evento de probabilidad porque no sabemos qué caras van a caer durante el juego de esos 2 dados. Es un evento muy simple de lo que es la probabilidad y lo vamos a estar viendo durante este primer eje central de la materia. En el segundo eje de la materia, el segundo eje central de la materia es la distribución de la muestra. Vamos a ver también lo que es el significado de población y muestra. Vamos a ver lo que es muestreo con y sin reemplazo. Vamos a ver los parámetros, la variabilidad, qué distribución va a llevar a cabo esa muestra. Y en forma general, ¿qué es una muestra? Pues simplemente es un dato que tú vas a obtener de una población. Ahorita lo vamos a ver en nuestra breve introducción acerca de lo que es la probabilidad y la estadística 1. En el tercer eje central vamos a ver lo que es la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia? Viene siendo lo que yo voy a tener de datos para poder pronosticar lo que va a suceder más adelante. Entonces, para eso me ayuda la estadística. Un ejemplo muy sencillo de lo que es una inferencia estadística es, por ejemplo, ahorita la contingencia de la pandemia de lo que nosotros nos aqueja ahorita actualmente, toda esa recolección de datos de casos positivos, ¿sí? De la enfermedad que ahorita está circulando, los obtienen ¿para qué? Para poder estimar el comportamiento de esta pandemia o el comportamiento de una epidemia para poder llevar a cabo una predicción de cuántos casos posibles pues se van a estar dando constantemente, ¿sí? Desde cuántos casos positivos, fallecimientos, recuperaciones de pacientes, etcétera. Entonces, para eso es la inferencia estadística, para estimar el comportamiento de una serie de datos y poderlos interpretar por medio de una gráfica o por medio de ciertos intervalos y poder nosotros observar ese comportamiento para nosotros poder llevar a cabo alguna toma de decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, esos tres temas centrales es de lo que nosotros nos vamos a enfocar en nuestra materia de probabilidad y estadística 1. Van a estar distribuidos en bloques, los cuales ustedes ahí en su plataforma, ya una vez que ustedes puedan entrar, van a observar a ustedes que todos esos temas están distribuidos en bloques y por lo general son 4 bloques. Es un bloque por semana los cuales ustedes van a estar desarrollando esos problemas. También les iba a comentar si hay algún problema de estadística que esté muy difícil, que por el tiempo a lo mejor va a estar a lo mejor muy reducido de tiempo dada que son 40 minutos. Yo les voy a preparar videos tutoriales, les voy a pasar el link
para que ustedes puedan entrar y ustedes puedan checar en esos videos cómo se pueden resolver esos problemas. Como quiera, ustedes van a tener muchísimos videos de recursos de apoyo en su plataforma, pero yo de todas maneras, pues yo les voy a agregar ahí esos videos para que ustedes no batallen en el momento de que si tienen a lo mejor muy poquito tiempo o no le entienden a lo mejor algún video de los que les ponen ahí en los recursos, yo les voy a preparar como quiera videos para que ustedes puedan desarrollar más rápidamente sus ejercicios, ¿sí? Y pues ustedes también no tengan por ahí ningún pendiente. Bueno, vamos a empezar nosotros los temas de lo que es de lo que es nuestra materia de probabilidad estadística 1. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta de lo anterior que yo les he estado compartiendo, chicos y chicas. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a checar el día de hoy la introducción a nuestra materia de probabilidad estadística 1. Vamos a ver unos conceptos muy importantes, los cuales ustedes van a necesitar para empezar a empaparse acerca de lo que es la probabilidad y estadística y puedan ustedes, pues esta palabra pues ya lo vimos en la introducción, cuando ustedes vean sus problemas y ustedes ya tengan una noción y sobre todo conocimiento de los conceptos que ustedes van a tener por ahí en el material que ustedes van a ocupar para resolver los problemas. La estadística, fíjense bien, aquí nuestro primer recuadro dice que la estadística se puede dividir en dos tipos. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva de manera general me describe el comportamiento de una serie de datos para poder llevar a cabo la toma de decisiones. Y la estadística inferencial me da un pronóstico posible de cómo esos datos se van a ir comportando con respecto a alguna variable, ¿sí? Para poder nosotros llevar a cabo la toma de decisiones. Si ustedes se fijan, la estadística siempre va hacia el mismo rumbo, hacia la toma de decisiones que nosotros vamos a necesitar para poder ejecutar alguna tarea o nosotros podamos ejecutar algún plan para poder desarrollar algo exitosamente. Para la estadística descriptiva, nosotros vamos a llevar algunas técnicas de recolección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los datos que obtengamos de la estadística descriptiva, nosotros vamos a poder graficarlos para poder ver el comportamiento de esos datos y en cambio la estadística inferencial, la cual me va a ayudar para poder pronosticar algún fenómeno, algún comportamiento. La estadística inferencial se basa en lo que son variables. ¿Qué es una variable? Ahorita lo vamos a checar. Una variable por lo general son valores, vaya la redundancia, son valores que van a estar cambiando con respecto posiblemente a otra variable o puede ser una sola variable que va a estar cambiando sus valores numéricos constantemente durante un tiempo determinado, ¿sí? Como nosotros ya sabemos aquí lo que es la estadística descriptiva e inferencial, aquí tenemos en el segundo recuadro de la parte derecha, dice pesos mexicanos por dólar. ¿Qué quiere decir esto? En estadística es un ejemplo muy sencillo de cómo están ordenados los datos. Por lo general, todos los datos están ordenados por medio de fechas, por medio de celdas, de filas, columnas, en las cuales nosotros vamos a poder vaciar una serie de datos para poder ver el comportamiento de algún fenómeno, en este caso de los pesos mexicanos por dólar. Si se fijan, aquí estamos viendo lo que es la apertura de lo que es la bolsa de valores, el cierre, la diferencia en porcentaje, máximo, mínimo y volumen. Aquí es un ejemplo muy sencillo de cómo a partir de un fenómeno a lo mejor muy sencillo de lo que es el comportamiento de los pesos mexicanos por dólar, lo podemos ver por medio de distintas fechas y lo podemos clasificar en distintos tipos y podemos tener distintas variables que nosotros vamos a ocupar para poder estudiar ese fenómeno y que nosotros podamos darle alguna interpretación y una toma de decisiones correcta.
o alguna conclusión. ¿Sí? Dice aquí que pues toda esta información son datos estadísticos y pues es parte de nuestra vida diaria, que es por lo general lo que nosotros platicamos con nuestras familias, amigos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, acerca de todos estos temas, por ejemplo, del precio de la gasolina, los pesos mexicanos por dólar, de distintos tipos de temas que nosotros podemos apoyarnos de lo que es la estadística, ¿sí? Bueno, la estadística, a su vez, antecedentes históricos, pues se da desde el antiguo Egipto. ¿Por qué desde el antiguo Egipto, chicos? Porque cuando había inundaciones en el río Nilo, los egipcios necesitaban llevar a cabo censos para poder ver el reparto de las propiedades y de los bienes, sobre todo en contingencias de este tipo, porque se inundaba todos sus bienes que necesitaban ellos después, posteriormente, necesitaban repartir esas propiedades y esos bienes a sus sociedades para que todo fuera equitativo, ¿sí? Entonces, es para eso desde el antiguo Egipto ocupaban la estadística para poder censar, para poder monitorear y poder llevar a cabo una toma de decisiones para repartir lo que son propiedades y bienes. Los griegos también llevaban a cabo censos de población, o sea, recolectaban datos para poder llevar a cabo alguna toma de decisiones y que sobre todo podían repartir esos bienes a personas y pueblos sometidos para poder recolectar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de los datos que ellos obtenían, pues ellos llevaban a cabo esa recolección de impuestos de acuerdo a la cantidad de bienes que tenía el pueblo. Si se fijan, en general, en todas las culturas, ya ellos desde la antigüedad utilizaban lo que era la estadística. Podían ellos anotar desde en una piedra, o sea, podían picar una piedra, podían anotarlo en un papiro, pero siempre llevaban a cabo nuestros antepasados y todas estas culturas llevaban a cabo la estadística para la toma de decisiones de distintos tipos. En México en especial, si ustedes lo recuerdan, hace poquito hubo lo que fue el censo de población, donde te preguntaban cuántos integrantes de familia había en tu casa, qué bienes tenías, si tenías acceso a una computadora, a internet, si tenías celular, todo esto con el fin de poder llevar a cabo una toma de decisiones y poder llevar a cabo ese estudio para conocer el comportamiento de nuestra sociedad y sobre todo saber en dónde estamos nosotros ubicados, si nosotros ocupaba más apoyo a la sociedad en cuestión tecnológica, en cuestión a lo mejor social, por ejemplo, en cuestión de apoyo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a madres solteras, a lo mejor apoyo a niños con discapacidad, etcétera, de acuerdo a distintos parámetros y distintas variables que el censo de población recolectaba a manera nacional. El censo de población en México se realiza cada 10 años. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de este año de que la mayoría fuimos censados para poder llevar a cabo pues todas estas estadísticas y sobre todo poder llevar a cabo la toma de decisiones de manera exitosa, ¿sí? Bueno, vamos a checar el concepto rápidamente de lo que es la estadística. La estadística, pues ya sabemos que es la ciencia que nos va a ayudar a recopilar, analizar e interpretar información muy diversa. Busca darle sentido a esa información para ayudar a tomar decisiones. Eso en general es la estadística, recolectar datos para interpretarlos por medio de gráficas y llevar a cabo una toma de decisiones de manera exitosa para que nosotros podamos resolver alguna problemática que tengamos por ahí presente. ¿Sí? En la estadística, aquí en el recuadro de abajo, donde tenemos las casitas, dice, en estadística hay dos conceptos fundamentales, la población y la muestra. Aquí viene súper ejemplificado lo que es la población. La población es un conjunto de elementos que que es lo que nosotros nos va a ayudar o lo que nos interesa analizar. Sí, por ejemplo, aquí
la población viene siendo, por ejemplo, o un sector de una colonia de donde tú vives, ¿sí? Y la muestra es un grupo determinado de elementos de esa población. Si yo, por ejemplo, ahora con lo que pasó del censo, por ejemplo, la INEGI decía, bueno, pues mi población va a ser esta colonia. Entonces, esta colonia, estas 2, 3 casas, cada casa va a ser mi muestra. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mi muestra? Porque cada uno de los datos recolectados de esas casas van a ser diferentes y por lo tanto, pues son los datos que nosotros vamos a necesitar para poder llevar a cabo esas gráficas y poder llevar a cabo una toma de decisiones. Entonces, eso en manera general es la población y la muestra, ¿sí? Bueno, aquí ya vimos lo que es la estadística descriptiva. Otros ejemplos aquí de unas tablas que tengo yo aquí en color morado, color lila, vienen siendo también ejemplos de cómo nosotros podemos acomodar una serie de datos para llevar a cabo gráficas, para poder ver el comportamiento de alguna problemática. Vamos a ver lo que es el concepto rápidamente de lo que es una variable. Una variable, pues, es la característica de la población o de la muestra, cuya medida puede cambiar de valor. Quiere decir que es un valor que va a estar cambiando constantemente. Podemos tener variables independientes o podemos tener variables dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable puede depender de otra, por lo general del tiempo. Por ejemplo, la velocidad es una variable porque es el recorrido de un cierto móvil o de una cierta partícula con respecto al tiempo, o puede ser otra variable, puede ser la temperatura, la cual ese valor pues va a estar cambiando constantemente. Las variables se dividen en variable discreta y variable continua. Fíjense bien, aquí tengo abajo un ejemplo. Una variable discreta es similar a un saltamontes, avanza a saltos y deja sus huellas en unos puntos determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable discreta son aquellos valores que van a estar cambiando sin un orden. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de variable discreta podría decir, por ejemplo, 2, 4, 16, 18, 1, 5, o sea, son valores que van a estar cambiando constantemente, pero que no van a tener ningún orden. Eso es un ejemplo de una variable discreta. Son números que van a estar cambiando constantemente de manera repentina y sin ningún orden, ¿sí? Y una variable continua son aquellos que siempre van dejando un rastro, por ejemplo, aquí como en el caracol, que va a dejar un rastro de esos números. ¿Qué quiere decir que es una variable continua? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, que van a llevar un orden continuo, ¿sí? Que va a tener un comportamiento continuo esa variable y la cual nos va a ayudar a poder determinar un rastro de esos números de manera ordenada, ¿sí? Vamos a checar rápidamente lo que son unos ejemplos. Fíjense bien. Aquí nosotros vamos a poder desarrollar unos ejemplos de manera rápida. Ya vimos que una variable discreta va a estar cambiando constantemente y una variable continua va a dejar, es un orden de números. Por ejemplo, quiero que ustedes pueden habilitar rápidamente ahí su micrófono, no hay ningún problema si desean participar. Por ejemplo, aquí tengo yo lo que son, dice, temperaturas registradas cada hora por el observatorio. Pregunta, ¿qué tipo de variable son las temperaturas registradas? ¿Podría ser variable discreta o variable continua? ¿Ustedes qué creen? Las temperaturas registradas cada hora por el observatorio, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Variable discreta o variable continua? Ya vimos que variable discreta va a estar cambiando, diferente. Y variable continua tiene un orden. ¿Qué sería, chicos? Sería una discreta. ¿Cómo, perdón? Una discreta. Discreta, exactamente. ¿Por qué? Porque las temperaturas registradas van a estar cambiando constantemente, ¿sí? Eh, el número de hijos de 50 familias. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Variable discreta o variable continua? El número de hijos de 50 familias. ¿Creen que sea el mismo número para todas las familias? No, ¿verdad?
Entonces sería ¿qué? Variable discreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada familia va a tener un número distinto de hijos, entonces es discreto. El inciso C dice, edades de los mexicanos en el censo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Acuérdense, discreta cambia, continua siempre va a tener el mismo orden. ¿Qué ustedes creen que sean las edades de los mexicanos en el censo? ¿Continua o discreta? Discreta. Discreta, exactamente, porque cada edad va a ser diferente. La estatura de los estudiantes de tu escuela. ¿Qué tipo de variable puede ser? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta porque cada estatura va a ser diferente. Los días del año. ¿Qué tipo de variable creen que sea? ¿Discreta o continua? Continua. Continua, ¿verdad? Porque pues nosotros vamos en un orden todos los días, desde del 1 al 30, 31, etcétera, dependiendo del mes del año, ¿sí? Los goles en un partido de fútbol, ¿qué creen? Eso Ahí sí. es un poquito difícil, ahorita ustedes se van a fijar ustedes qué creen qué tipo de variable sea, continua o discreta los goles en un partido de fútbol. ¿Ustedes qué creen que sea? Ese es el más difícil. Yo digo que es continuo. ¿Será continua? Exactamente, es continua. Algunos aquí es un poquito difícil, ¿por qué? Porque a lo mejor algunos van a pensar, los goles es discreto porque en cada partido de fútbol es diferente. Se podría interpretar de esa manera, pero no. Los goles en un partido de fútbol son continuos porque obviamente se van a estar contabilizando del 1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Que nada Entonces, porque se los goles en refiere un a... partido de fútbol es un ejemplo de una variable continua, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicos, acerca de esto. Se ¿No? refiere a continua porque en sí el fenómeno es el partido de fútbol, ¿verdad? Ajá, porque se está contabilizando los goles de manera continua, la cantidad de goles, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea, no puede ser discreta los goles porque pues no puedes contabilizarlos 1, 4, 2, 3, o sea, de manera diferente. Tienen que ser la cantidad de goles tienen que ser continuos, en orden, ¿sí? Eso es bueno, no sé si tengan alguna pregunta o haya quedado claro la duda por ahí, Sí, ¿sí? quedó bien. Bueno, eso es de manera general lo que ustedes van a ocupar, sobre todo conocer las diferencias entre una variable discreta y una variable continua. Las variables se pueden clasificar. Aquí lo tenemos en este mapa conceptual, ¿sí? Fíjense bien, dice lo que son las variables se pueden dividir dada su naturaleza o pueden ser por su posición respecto a otras variables. Las variables por su naturaleza pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Cualitativas son aquellas que nosotros nos van a describir las características de ese fenómeno, ¿sí? Y las cuantitativas, la cantidad, que fue lo que nosotros ahorita analizamos, que son las variables discretas y las variables continuas. Las discretas son los saltos entre números enteros y las continuas son intervalos de números reales que están siempre en un orden continuo, o sea, que van a tener un orden un orden, por así decirlo, vaya, constante, ¿sí? 1, 2, 3, 4, etcétera. En las variables, vamos a checar aquí en la parte derecha, dice variables por su posición. ¿Qué quiere decir esto? Las variables se pueden dividir también en variables independientes y variables dependientes. ¿Qué son las variables independientes? Son las variables que no dependen de otra. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura viene siendo un ejemplo de variable independiente donde no depende de otra. Otro ejemplo de variable independiente sería, por ejemplo, la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia no depende de otra. En cambio, las variables dependientes siempre van a depender de otras. Por ejemplo, la velocidad depende tanto de la posición como del tiempo. Metros sobre segundos, kilómetros sobre horas, kilómetros por horas, etc.
Otro ejemplo sería de variable dependiente, sería, por ejemplo, posiblemente sería la temperatura con respecto al tiempo. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando el enfriamiento de un objeto, pues ahí el enfriamiento vendría siendo una variable dependiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver ese fenómeno de la temperatura con respecto al tiempo, cómo se está enfriando. Entonces, ahí es la diferencia entre cada una de estas variables, ¿sí? A su vez, para nosotros poder recolectar los datos para poder estudiar algún fenómeno, nosotros podemos tener 3 tipos diferentes de recolección de datos. Si se fijan ahí, tengo 3 banderitas, una de color verde, azul y morado, donde dice observación, entrevista y encuesta. Nosotros para poder recolectar datos lo podemos hacer por medio de observación, donde yo estoy observando el fenómeno, cómo se está comportando y yo estoy tomando datos. Por ejemplo, en el caso de lo del objeto que se calentó y vamos a estudiar el enfriamiento de un objeto, bueno, pues yo voy anotando ahí o en Excel, no sé, se lleva un control de los datos que se van recolectando, cómo van disminuyendo la temperatura. Ahí yo estoy checando, estoy recolectando datos por medio de observación. Los de entrevista, ¿cómo se recolectan datos en una entrevista? Pues viene siendo como preguntando a cada persona o a cada individuo de una población y de una muestra, estar recolectando datos por medio de entrevistas. O sea, yo voy a preguntar de manera abierta a cada persona su opinión con respecto a alguna problemática. Entonces, con respecto a las respuestas que me den cada persona y cada individuo, yo voy a recolectar esos datos para posteriormente graficarlos y ver el comportamiento de ese fenómeno. Yo, por ejemplo, no sé, en una entrevista yo puedo preguntarles, por ejemplo, a toda la colonia, cómo usted ve el servicio del agua, qué usted opina acerca del servicio de la luz, qué usted opina acerca del servicio por parte del ayuntamiento, no sé, de la pavimentación del sector, bla, bla, bla. Entonces, ahí yo estoy recolectando datos, ¿sí? Y la encuesta, finalmente, que es la que más se necesita en estadística, pues simplemente es cuando yo le pregunto a las personas acerca de un fenómeno, pero cada pregunta va a ser de manera cerrada. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, ahí nosotros no vamos a batallar porque la persona no va a dar, como quien dice, su opinión respecto de algún fenómeno. O sea, ahí ya no tendríamos que acomodar cada uno de los datos, sino que ya no lo daría de manera directa a la encuesta porque son preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿usted qué opina acerca del servicio del agua? Entonces, de que si es suficiente el servicio, si está bien, excelente, regular, pésimo, etcétera. Entonces, ahí las opciones que va a tener en la encuesta la persona son respuestas cerradas, en donde nosotros no vamos a batallar para poder recolectar datos y es la más usada en estadística. Por lo general, en lo que es el censo, algunas preguntas serán cerradas y otras serán por medio de la entrevista. Entonces, ahí podemos nosotros combinar estos instrumentos de recolección de datos pues a nuestro favor o de acuerdo al fenómeno que nosotros sea más conveniente utilizar. Pero por lo general en estadística se utiliza mucho la encuesta, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicos, acerca de lo que nosotros ya vimos de los conceptos de lo que es esto de estadística, de la estadística, sus antecedentes históricos, las variables, etcétera. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, chicos. Entonces ya sabemos la diferencia entre variable discreta, variable continua. Ya vimos también cómo se clasifican las variables para que ustedes, yo por ahí les voy a compartir los problemas de estadística y también les voy a compartir el link del video tutorial para que ustedes no batallen